Porque, ejemplo, yo veo algún tema en mi celular y mi algoritmo me saca más temas relacionados a eso. Entonces, explícanos en comparación, haciendo una analogía, por ejemplo, para entenderlo más fácil. Entonces, es como si, digamos, Facebook por detrás estuviese corriendo algo similar, obviamente mucho más avanzado, a lo nuestro. Entonces, con eso, con unas pocas muestras de qué videos has visto, estima qué videos te gustaría, ¿no? Claro. Entonces, nosotros con las muestras de cómo votaste en primera vuelta, estimamos cómo tú votarías en segunda vuelta. O sea, como la tendencia. Como la tendencia, sí. ¿Y cómo mides, por ejemplo, excelente. en la data tienes votos, porque el señor Sánchez estuvo 3% en Lima y ahora tiene más de 30% en Lima? Correcto. Entonces, ¿cómo tú entiendes que determinados votos van a ir hacia el perfil de él? En el Perú tenemos la particularidad de que cada mesa se mantiene exactamente entre primera y segunda vuelta. Es el mismo universo de votantes, ¿no? Correcto. Entonces, con eso se hace lo que se llama inferencia ecológica, que es, yo solamente tengo el total. Sin embargo, me gustaría estimar cómo es que los votos se han transferido, ¿no? Cuántos de cada candidato de primera vuelta se fueron a cada otro candidato de segunda vuelta, ¿no? ¿Y cómo fue el ¿Y resultado, cómo por crees que ha ejemplo? sido? Claro, al menos en Lima, por ejemplo, donde Keiko Fujimori tiene una votación muy alta, Sánchez tenía muy baja, pero ahora tienen, digamos, la diferencia es menor, que 65 a 35. Claro, y eso depende mucho del orden en que las OMP cuenta las actas, ¿no? Entonces, es como, digamos, cuando uno suma números, no importa el orden en el que lo hace, el resultado va a ser el mismo, pero los números intermedios van a ser distintos. Entonces, si yo primero cuento las actas de Lima, me va a salir un porcentaje muy grande de Keiko, ¿no? Y si recién al final empiezo a contar rurales, empieza a bajar, ¿no? Entonces, cuando hicimos un gráfico de cómo subía y bajaba los votos de Sánchez durante el conteo, es muy caótico, ¿no? Sube y baja de 50. Entonces, que fue un poco distinto a, por ejemplo, a la primera vuelta. La primera vuelta fue siempre el urbano arriba y recién iba alcanzando al rural que iba subiendo, ¿no? Que era cuando Aliaga y Sánchez estaban encontrando. Esto fue un poco más caótico, ¿no? Sí. Ahora, faltando todavía el 1.6% aproximadamente del total de votos, del total de actas, mejor dicho, que están siendo revisadas porque están observadas, ¿cuál calculan, ¿no?, que va a ser la diferencia entre uno y otro candidato? Nos hemos mantenido en 50.000 votos. Tenemos dos métodos distintos por los que lo estamos haciendo. Ya. Porque ahora que ya están todas las actas procesadas, básicamente, con un restante chiquito, lo que hacemos es, por un lado, corremos nuestro algoritmo y vemos cómo suponemos que votarías en segunda vuelta. Y por otro lado, también tenemos el scan de todas las actas, ¿no? En el sitio web de la OMPE se pueden ver todas las actas. Entonces, eso también uno lo puede cargar a la computadora y pedirle que lea los números y que los sume, ¿no? Entonces, es como hacer nuestra propia cuenta. Pero ya con datos reales que con son datos reales directos de la escritos a OMP. mano en el acta, ¿no? Ahora, hay supuestos, ¿no? Es como suponer que muy pocas actas se van a anular, ¿no? Que nuestra ley protege mucho el voto, ¿no? Entonces, el estándar para anular un acta es muy alto. Entonces, estamos asumiendo que no se van a anular muchas actas y que de las que se anulen, no va a ser muy sesgado contra un candidato, ¿no? Si le anulo más o menos 200 votos a Keiko, también le voy a anular 200 votos a Sánchez, ¿no? Entonces, bajo esas suposiciones, simplemente sumamos lo que hay en las actas. Eso se va a mover unos cuantos cientos, tal vez 1.000, pero va a quedar bastante exacto el momento, ¿no? ¿Y en qué otras cosas se puede aplicar esta metodología que ustedes están teniendo? Bueno, digamos, esa metodología fue especial para segunda vuelta. Utilizamos otras ¿Es un software al que ustedes han elaborado? Sí, podría ser, es un software que automáticamente va analizando la página web de la OMPE y sacando toda la data mientras va saliendo y la va incorporando. Y yo creo que se podría implicar de repente a otros países, ¿no? Un poco distinto a primera vuelta, ¿no? Y sí, yo creo que sí hay proyección para... Para hacer un análisis, por ejemplo, al último censo nacional, ¿también se puede recoger con más precisión los datos que ha arrojado este estudio? Sería inteligente, yo creo, analizar un censo nacional. Sí, incorporar data sociológica como desarrollo humano, ese tipo de cosas, no ver cómo varía entre años de repente, ¿no? Yo creo que habría cosas bastante interesantes. Incluso puede ayudar como para saber o identificar las necesidades, ¿no? De cada ciudadano, de cada región, de cada lugar del país. Sí, justo había conversado con un muy buen economista y me preguntó sobre el algoritmo, ¿no? Y después de que le describí un poco, él dijo que esto es algo que se suele usar, por ejemplo, para encontrar preferencias de productos, ¿no?
Y me contaba sobre, por ejemplo, papel higiénico, que cuando hacen encuestas, algo así es como estiman o proyectan esos tipos de preferencias, ¿no? Entonces, ahora, nosotros lo descubrimos de manera independiente, ¿no? ¿Qué hicimos? Probar muchas cosas y, digamos, que tengan sentido, obviamente. Pero lo probamos en todos los años pasados, 2006, 2011, 2016, 2021, y vimos que funcionaba en todos. Y con esa seguridad nos lanzamos al 2026 y esperábamos que iba a funcionar. O sea, estos resultados también lo comprobaron desde el 2016. 2006. Ah, 2006. Claro, es como... ¿Todos se acertaron? Y todos acertaron. Ah, Desde el 5% de conteo, el algoritmo siempre acertaba qué candidato iba a ganar, ¿no? Sí. Correcto. ¿Y esta metodología que utilizan ustedes podría diversificarse y, mejor dicho, ampliarse y servir como una suerte de conteo rápido para una elección general? Bueno, por ejemplo, si nos pudiéramos conectar directamente al sitio web de la OMPE, digamos de manera institucional o algo parecido, yo creo que sí se podría usar. Nosotros nos hemos conectado de manera individual, ¿no? Entonces es un poquito más frágil, ¿no? Y sí, yo creo que sí, ya sea para primera vuelta o segunda vuelta, se podría hacer cosas interesantes. Ahora, un poco escarbando el trabajo que han hecho ustedes, ¿cuánto te ha demorado, digamos, recopilar toda esta data que la han tenido que hacer ya oficialmente después del cierre de las elecciones del 7 de junio? Claro. Tenían ya el background del 12 de abril, Ajá. ¿cierto? Entonces fue prepararse entre primera y segunda vuelta y hacer todas las pruebas posibles de que esto sí iba a funcionar y verificar con conocidos con los que confiemos y comentarles cuál era su opinión, ¿no? Validar eso entre varias áreas y ya con eso fue que hicimos la segunda vuelta. ¿Y el público en general puede ver este estudio en alguna parte? Por el momento no, digamos es de código cerrado. No sé si en algún momento se podría publicar o se podría utilizar ya en una proyección oficial. Yo creo que sería una buena idea. Claro, como para tener una evidencia de cómo funcionó este software, ¿no? Sí. En ese sentido. ¿Cuándo tenían ustedes ya una proyección? ¿El mismo domingo por la noche, el lunes? El mismo domingo por la noche. Porque es que la OMPE contó muy rápido los votos esta vuelta, ¿no? Entonces, en los años pasados, desde el 5% en adelante ya teníamos el ganador probable, ¿no? Entonces, en este caso, el 5% salió flash, ¿no? Salió en un par de horas. Entonces, ya para el domingo en la noche teníamos el ganador probable, ¿no? Que era Keiko. Claro. Y, a ver, ¿y por qué en la primera vuelta, hubo diferencias entre las encuestadoras? Bueno, sí, ese es justo un ejemplo que me gusta explicar. Ellos siempre tienen un margen de error, ¿no? Entonces, cuando una persona ve, se queda con el símbolo. ¿Qué es lo que la persona se queda en su mente? La persona ve una tabla y ve a Aliaga arriba y a Sánchez abajo, ¿no? Entonces, dice, ya, Aliaga va a ganar. Pero detrás de eso hay un número, ¿no? Que es cuál es el margen entre ellos y cuál es tu margen de error. Entonces, por ejemplo, uno puede calcular que en esta segunda vuelta la probabilidad de que Ipsos haya puesto el orden incorrecto, obviamente este es su margen de error y está dentro de su margen de error, pero de que la tabla se haya volteado era de 40%, ¿no? Entonces, es como que al ponerlo ahí, es un poco te la juegas, ¿no? Entonces, digamos, 4 de cada 10 veces va a salir en la tabla volteada y no es porque la empresa haya hecho ningún error ni metodológico ni de muestreo ni nada. Entonces, ¿por qué es? Entonces, ¿por qué es precisamente que tenemos esos resultados diferentes a lo que arrojó el... Claro, y son las dos encuestadoras en segunda Son las dos vuelta. encuestadoras, pero es justo por eso, porque alguna vez tiene que pasar. Es más, las encuestadoras al tener un margen del 95%, no es una promesa que nunca se va a ir fuera del margen. La verdad es que una de cada 20 veces podría irse fuera del margen y ellos no habrían hecho nada incorrecto, ¿no? Entonces, si ellos hacen 100 encuestas, en 5 de esas va a salir fuera del margen. En este caso estuvo dentro del margen, solo que era una diferencia tan chiquita que incluso estando dentro del margen se volteó el orden, ¿no? Correcto. Interesante lo que tú nos cuentas y realmente el avance y toda la tecnología que tenemos ahora a disposición, ¿no? Basta con ingresar a los sistemas, no vulnerarlos, ingresar a los sistemas y recuperar la data que es pública, Claro. ¿no? Para
para tener esto como background. Ahora, tú nos dices que el mismo domingo en la noche tenías ya los resultados, digamos, más precisos que incluso que el conteo rápido. Sí, tengo un tuit donde ponía eso a las 9:30 de la noche aproximadamente. Un poco, y que seguramente muchos te respondieron en el tuit diciendo, pero claro. nosotros, las encuestadoras, claro, que tienen, digamos, 30 años. Claro, y digamos ahí mi base interna era creer que esto era un evento con 40% de probabilidad, ¿no? Entonces, no era algo extremo, no era un cisne negro, esto pudo haber pasado el 40% de las veces y hoy perfectamente puede haber pasado, ¿no? Entonces, eso me dio la convicción de que yo estaba en lo correcto. Sí. Claro, y esto lo has trabajado en grupo, con otras personas, con otros profesionales también. De repente hay alguna empresa que los ha visto y los ha convocado para hacer otro trabajo súper Sí, bueno, grande. digamos, le hicimos un grupo que se llama DataDAF. Ahí hay politólogos, ¿no? Y ellos también saben desarrollar software. Y me ayudaron, bueno, ellos han hecho la página web y yo hice el proyector, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el estimado? Y así fue como colaboramos y ha sido un bastante buen producto, yo creo. ¿Qué apuntan ahora? ¿Cuál es su próximo trabajo? Yo creo que justo lo que ustedes comentaban de aplicar esto a otras áreas, ¿no? Es una buena idea, ¿no? Preferencias políticas o de productos o sociales, ¿no? Yo creo que sería una buena aplicación de ese tipo de algoritmos. Y en ese sentido, la tecnología tampoco se ha tocado, ya, bueno, más allá ampliando el tema, ¿no? Sobre la tecnología, no se ha tocado mucho, ¿no? En el tema de la campaña. ¿Qué necesidad hay de tocar este punto en las próximas, por ejemplo, en el próximo gobierno? Sí, yo creo que sí hay una brecha tecnológica acá. Y yo creo que en la capital estamos bastante bien. Sin embargo, cuando uno viaja a provincias se da cuenta que el internet no es el mejor, ¿no? Claro. Sí, yo creo que había una brecha hay que cubrir y nuestro vecino del sur es el que tiene mejor internet, incluso casi a nivel mundial. Y nosotros perfectamente podríamos tener un internet de calidad y darle, digamos, a lugares más rurales, computadoras, tecnología, ¿no? Conectividad, fibra óptica. Más conectividad, por sí. supuesto. Bien, muchísimas gracias, súper interesante. Entonces, Luis Rivera, ingeniero de software. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos con lo último de tu decisión 2026.